Muy buenas noches, amigas y amigos. Les habla su amigo el abuelo 4T. Aquí estoy una vez más con ustedes para que juntos podamos, eh, ¿cómo voy a decir? Reflexionar tal vez un poco en las cosas que están sucediendo en nuestro grandísimo, hermosísimo y bellísimo país, México. La verdad, estaba yo meditando en lo que es nuestro país, México, un país grandísimo que tiene muchos recursos y estaba pensando en una necesidad, la necesidad imperativa de cambio. Fíjense una cosa, cambio, eso es lo que necesita el país, cambio. Dicen que el cambio es bueno y nosotros necesitamos cambiar. Todos. Pero es una tarea titánica. Es una tarea titánica que no es tarea de un solo hombre. Es cierto que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, él es el que está al frente del cambio, al frente de todo esto, porque él dijo que el país necesitaba un cambio verdadero, un cambio profundo, un cambio real. Y ya en algunas ocasiones se había intentado hacer el cambio, pero el cambio nunca llegó. ¿Por qué nunca llegó? Porque había intereses mezquinos de por medio. Y esa fue la razón por la que el cambio nunca llegó al país. México, un país con tantos recursos, con un, con un, ¿cómo se dice? Con un PIB tan grande, que es uno de los países más grandes de Latinoamérica y tal vez del mundo. Entre los países más ricos, México se ubica en el número 15 de los países con más recursos. ¿Y por qué México no progresaba? ¿Por qué no podía haber cambio en México? Porque había intereses mezquinos, había mezquindad en el país. Era necesario que hubiera un cambio, pero ese cambio nunca llegaba. Y todos lo estábamos esperando con ansia. Estoy seguro que nuestros viejos lo desearon. Nuestros, nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros padres, ellos desearon ver ese cambio. Sin embargo, no les tocó, no les tocó a ellos esa suerte de mirar al país, entrar en este tiempo tan hermoso que nos está tocando a nosotros, ser parte de esta gran transformación. Pero, ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo podemos nosotros ser parte de esto? Claro que sí se puede. Claro que sí podemos. Claro que sí podemos. Porque lo primero que necesita una persona que está enferma es saber que está enferma. Cuando una persona tiene algún problema psicológico, necesita lo primero que necesita es saber que está enfermo, que tiene un problema psicológico. Entonces ya cuando tiene un diagnóstico,
entonces ya puede actuar y puede obrar en favor de salir de ese problema que tiene, pero eso es hasta que se da cuenta. En México, la verdad no sé si nuestros abuelos se dieron cuenta que había un problema. Tal vez ellos ni siquiera lograron visualizar eso. Pero ¿quién no está deseoso de un cambio? Todos estuvimos y estamos deseosos de un cambio. Claro que, claro que ellos vivieron unos tiempos muy difíciles, más difíciles que nosotros. Y a ellos les tocó bregar con cosas que nosotros ahora las tenemos aquí al alcance de la mano y no agradecemos todo el bien que tenemos nosotros. Mire, allá en mi tierra, yo recuerdo, yo era niño y me recuerdo cómo mi padre tenía que arar la tierra con un arado así, de mano, con con un burro, a veces un burro y un caballo, porque no había para tener una yunta de mulas. Entonces, pero con lo poco que había, con lo poco que tenían, con eso ellos salían adelante, con eso ellos sembraban la tierra. ¿No creen ustedes que ellos tenían deseos de que hubiera un cambio? Claro que sí. Ellos pudieron vivir una vida más fácil, más como más acorde a lo que eran, a lo que han sido México y su gran riqueza. Pero como lo dije antes, había intereses mezquinos, había gente con mucha ambición de poder, con mucha ambición de dinero, y por eso es que no le daban a la gente lo que en realidad merecía como país. La palabra que no encontraba hace rato era el Producto Interno Bruto que produce un país. Pero ahorita que se me vino a la mente la palabra, entonces me pongo a pensar en el gran presupuesto que había para, para llevar a cabo todas las mejoras que necesita una nación. Y todo eso, toda esa cantidad de dinero, ¿a dónde iban a parar? A manos mezquinas, a manos que egoístas, que no tenían ningún interés en hacer justicia, porque allí lo que hacía falta era justicia. La justicia, dice el diccionario, es darle a cada quien lo que le corresponde. Y como parte de un país, pues al menos darles recursos a la gente que no los tiene para que se puedan valer por sí mismos. Mire, hay lugares en el país donde les llaman tierras de temporal y las personas, los dueños de los ranchos, los ejidatarios, tienen, tienen una propiedad, ahora es propiedad, en aquel tiempo era propiedad del ejido, ¿verdad? Pero después ya se hicieron propiedades, pero tenían hasta 3, 4, 5, 7 hectáreas de terreno. Pero ¿de qué les servía si no caía la lluvia?
Ellos trabajaban de sol a sol para poder tener aquella tierra trabajada. La trabajaban con amor, esperando la lluvia. Y ellos decían, con mucha tristeza, ya se pasó el tiempo de la canícula, ya no vamos a agarrar frutos este año. Ellos sabían de qué estaban hablando, nosotros no. Al menos yo no sabía que ellos eran gente sabia, gente que conocía los tiempos y conocían las lunas. Y ellos decían, hay que sembrar en este tiempo que la luna está así, que la luna está así, para que pudieran tener el fruto y todo a su tiempo. Pero desafortunadamente había ocasiones en que no caía la lluvia. Allí era donde tenía que llegar el recurso del gobierno para esa gente que tenía muy buena tierra y tenía muy buenas manos, muy buena mano para sembrar. Pero ¿qué le faltaba? Le faltaba el agua, que era lo más preciado, que era lo necesario para que aquellos sembradíos dieran fruto. Y sacaban a los santos a la plaza o a las calles a hacer una peregrinación para pedirles que lloviera. Gastaban en el sembradío ese año, se iba a la basura. Para lo único que les servía era para rastrojo. Algunos molonquitos sacaban nada más. Para los que no saben qué es un molonco, es es un maíz que no llega a desarrollarse completamente por falta de agua. El maíz, la mazorca queda así de este tamaño. A eso se les llama moloncos. Por eso a las personas chaparritas también a veces les ponen de apodo molonco, porque están chaparritos y gorditos. Pero así el fruto chiquito, porque no había la lluvia. Entonces ahí había una necesidad imperante para esa gente. Y esa necesidad imperante en ese tiempo era muy necesaria para que ya me caí como en un pleonasmo, pero esa necesidad era imperante para aquella gente, para que para que hubiera un fruto y aquella gente no hubiera caído en en la pobreza, porque no habría por qué ser pobres teniendo extensión de terreno de al menos 7 hectáreas, 9 hectáreas de terreno. Y era para que con ayuda del gobierno hubieran hecho florecer esos lugares. Sin embargo, no llegaba a nada porque todo estaba en unas manos mezquinas. Alguien que no amaba al país. Alguien que decía amar al país. Y que quizás muchos nos tragamos el cuento de que amaban el país. Pero porque no conocíamos el alcance del gobierno, el alcance de la ayuda, de las ayudas que podía dar el gobierno y que no las daba, que se quedaban con ese dinero. Eso que le digo, el Producto Interno Bruto que se producía, era lo que producía mucha riqueza en México y un presupuesto para que para que hubieran ayudado a la gente como la gente merecía. ¿Y qué pasó? Pues nomás no los ayudaban. Y esa gente, pues desafortunadamente,
vivieron pobres y muchos murieron pobres. ¿No les da coraje? ¿No les da coraje saber que sus padres, pudiendo haber tenido el potencial de haber sido unas personas que no era necesario que anduvieran entre los surcos caminando con guarache de 3 agujeros para poder sembrar su tierra detrás de una yunta de bueyes o una yunta de burros? Da coraje, porque no había necesidad de llegar a tanto. Si el gobierno se hubiera hecho cargo de cómo era necesario. A él no le importaba a la gente cómo viviera. Ay, arréglenselas como puedan. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron amor al pueblo, porque nunca tuvieron interés en hacer justicia, porque la justicia es darle a cada quien lo que merece. Y como ciudadano de un país, tú tienes derecho a muchas cosas, pero no te las enseñan, no te las muestran, porque entonces sus bolsas, sus bolsillos se quedan vacíos. Una persona no necesita tanto para vivir y ellos tienen dinero, tienen mansiones, tienen carros del año, tienen muchas posesiones. Pero ¿cómo se puede ser feliz teniendo tanto y mientras que ves a tu hermano que se hunde? México es un país que tiene muchos recursos y finalmente nuestro presidente ahorita está tratando de hacer justicia. Y es muy difícil porque tiene una gavilla de bandidos que están ahí tratando de echarle para abajo sus propuestas. Hasta los que van ahí a la mañanera, hasta los periodistas van ahí con la intención de echar mentiras y engañar a la gente. Y lo presionan y tratan de acorralarlo. Eso no es leal. Eso no es justo. El pueblo de México está probando las mieles de la justicia. Apenas las empieza a probar. Porque este presidente que nos tocó en este sexenio nos tocó que fuera una persona humanista. Eso es lo que vale. Eso es la cuarta transformación. El humanismo. Ese sentimiento que tiene el presidente hacia su nación, hacia sus gobernados. No como antes, que allí nos tenían como si fuéramos nada más ¿cómo se dice? Como si fuéramos ganado, ahí nos tenían. Ya nomás faltaba que nos marcaran con un fierro para que tuviéramos ese sentido de pertenencia que nos robaron ellos. Entonces, México tiene mucho por vivir todavía. México, si el presidente sigue haciendo su trabajo como lo está haciendo y hace justicia, México puede ser feliz. México puede ser una potencia mundial. Pero hay que tener cuidado que no nos quiten lo que ya tenemos ahorita. Ahorita el
el pueblo de México está en una gran transformación. Y no estoy hablando de la clase política, estoy hablando de la gente de a pie, porque la gente de a pie se está dando cuenta de la verdad, se está dando cuenta de que tienen derechos, se están dando cuenta que tiene derecho a la salud, que la salud debe de ser un derecho, no un privilegio, que no nada más los ricos tienen derecho a ir a un hospital, que también el pobre, también el desamparado puede ir a un hospital y puede ser atendido y que no le falten medicinas. Las medicinas un derecho, el hospital un derecho, la salud toda un derecho. El derecho de decir lo que tienes en tu mente, el derecho que tienes a ser informado. Ese es un derecho muy importante. El derecho que tienes de decir las cosas y no ser censurado. Como yo ahorita que estoy aquí hablándole a este celular, a esta cámara que está aquí, y que sepa que no van a venir por mí a censurarme. Ese es mi derecho. Y la gente se está dando cuenta que hay derechos que, que hay derechos que nos pertenecen a nosotros y que nos los estuvieron negando por muchos años, porque no querían que nos diéramos cuenta, no querían que nos diéramos cuenta que tenemos derechos y nosotros nomás agachábamos la cabeza. Fuimos humillados, por eso somos humildes, porque fuimos humillados y nomás agachamos la cabeza como los borreguitos. No es malo, no lo estoy diciendo de una forma peyorativa, pero hicieron de nosotros lo que quisieron. Ya es tiempo, ya basta. Hay que empezar de nuevo, hay que cambiar, hay que hablarles a nuestros hijos y decirles de todas las bondades que trae la cuarta transformación consigo. Y a nuestros hijos que ya están en edad de votar, decirles que nosotros tenemos tantos derechos y que nuestro país es tan rico que si no lo defendemos, todo eso se va a ir a unas cuantas manos, como lo fue en el pasado. Ya lo vivimos, ya lo sufrimos. Ahora nos toca defender lo que nos han conferido, lo que el presidente en su bondad nos dijo. Ustedes tienen derecho a ser felices. Y te lo está diciendo casi siempre que tiene la oportunidad. Te está diciendo, la felicidad no consiste en la cantidad de bienes que tú posees. La felicidad consiste en que estés bien contigo mismo, que estés bien con tu conciencia, o sea, con el Creador y con tu prójimo. Y eso es todo. Ahí estriba la felicidad. Entonces, ¿qué andamos haciendo? Tratando de ganar dinero, cantidades. ¿Qué andan haciendo los jóvenes? Tratando de enrolarse en asuntos que no convienen por tal de tener un dinero y tener un buen carro, por tener ropa de marca, a lo mejor hasta una casa, una mansión. ¿Por qué? Porque nos han envenenado el alma con sus con sus series de gente mala, que nada más le están dando mal ejemplo a nuestros jóvenes.
Yo pienso que debería haber una sanción para esa gente que está envenenándole el alma a nuestros jóvenes, para esos que hacen esas series que te presentan que tú puedes tener muchas cosas y puedes ser feliz con las riquezas. Yo creo que debería de haber algo ahí. ¿Quién lo va a hacer? Por eso necesitamos gente que sepa lo que está haciendo allí en el Senado y en la Cámara de Senadores. Para cuando miran una cosa así, como lo es eso que están envenenándole el alma a los jóvenes con esas cosas, entonces se necesita que haya quien legisle para prohibir esas cosas. Estamos hablando no de censura, sino de cosas que no le hacen bien a la sociedad. Porque nuestros hijos, nuestros nietos, viendo toda esa basura, ¿a dónde van a ir a parar? Por eso el presidente insiste tanto en moralizar al país, hablando de moral. Por eso el presidente habla de ética. Por eso el presidente habla de valores. Porque todo eso lo necesitamos. Es una necesidad imperativa para que nuestra vida continúe y sigamos hacia adelante. Es una necesidad imperativa que adquiramos valores, que adquiramos virtudes y los vicios, echarlos para afuera. Esos vicios, no estoy hablando del vicio de la tomadera, tampoco estoy hablando del vicio de las drogas, no. Estoy hablando de los vicios como el vicio de la ambición, como el vicio de querer tener más que los demás, el vicio de humillar y disfrutar humillando al vecino, al prójimo. Yo estoy sacado de onda por lo que dijo Lorenzo Córdoba una vez, hablando de un indígena. Se estaba riendo de que hablaban todavía así, muy, ¿cómo se dice? Mal educados tal vez para ellos. No sé cómo describir eso, pero él se estaba burlando de un indígena, y era no sé qué era, pero era un representante de una comunidad, y se estaba riendo de él. ¿Qué no le da vergüenza? Ese es un vicio, el burlarse de los demás, el burlarse de los defectos de una persona. Ese es un vicio, el burlarse de nuestra gente que no tuvo la oportunidad, que los consideran personas de menos calidad que ellos. No, todos somos iguales. Yo veo una necesidad imperativa de cambio de conciencia, de cambio de sentimientos. Es imperativo, es necesario que nosotros empecemos a ver la vida de una forma diferente. Yo les invito a todos ustedes a que reflexionen que necesitamos cambiar cada uno de nosotros, los mexicanos, el mexicano de a pie, el mexicano que está en el poder, que tenga la capacidad de mirarse a sí mismo, a su interior
y que se dé cuenta de que no podemos seguir en ese camino de discriminación y no podemos seguir quitándole al pobre lo que tanto necesita. ¿Por qué hay pobres en el mundo? ¿Por qué hay pobres mientras que hay pobres, hay unos cuantos ricos que disfrutan de todo el dinero? Como dicen, el 1% de la población mundial tiene la riqueza y el otro 99% batalla para sobrevivir. No tiene por qué ser así. Si somos personas conscientes, si hay conciencia, si hay buenos sentimientos, no tiene por qué ser así. Y luego después se va el dueño de las riquezas y vienen los hijos, pero los hijos vienen con la misma educación. Entonces el cambio no se da. Necesitamos empezar a ver la vida de una manera diferente. Ese es el cambio. Ese es el cambio que necesita México. Que cada uno de nosotros tome conciencia. Es cierto, en la política, allí hay mucho teje y maneje. Y por eso es que muchos andan detrás de un huesito, andan detrás de una posición, de un puesto, andan detrás de un cargo. Pero acuérdense de lo que dice el presidente, vale más el encargo que el cargo. Otra que les quiero decir y que lo dice el presidente mucho, es un dicho que él tiene. Tal vez no es original de él, pero él lo dice mucho y a mí me llega hasta acá. Eso que dice, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Porque de otra manera no sirve de nada ser poderoso, de otra manera no sirve de nada estar en el poder, de otra manera no sirve de nada ser el líder de una comunidad o líder de un país. Si no hay justicia de por medio, si no tienes el ánimo, la virtud de hacer las cosas bien. Yo estoy alegre de que mi presidente, López Obrador, esté haciendo las cosas de esa manera. Eso me llena de alegría y me llena de orgullo. Yo sé que hay muchos que no le creen todavía. Lleva 2 años haciendo cosas y cosas muy positivas y la gente no se entera. Hay mucha gente que no sabe lo que está haciendo el presidente allá en el sur. Su programa de Sembrando Vida, y que se va extendiendo y se va extendiendo, porque ahora ya hay Sembrando Vida en San Luis Potosí, hay Sembrando Vida en Durango, y eso tal vez no estaba planeado, mas sin embargo, los gobernadores le pidieron al presidente y el presidente no se negó. ¿Por qué? Porque en la forma de pedir también está el dar. Porque si tú vas a ser un rebelde, así como en la Federación de Gobernadores, pues entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero si tú pides y pides con humildad, tú pides, con humildad se te da. Y así son las cosas. Así es la nueva cuarta transformación. Así es una vida nueva, es un modelo nuevo. Así lo entiendo yo. No sé si tú, que me miras aquí, lo entiendas.
Pero yo estoy entendiendo que tenemos que vivir una vida diferente, que ya el mundo está en los estertores de la muerte si nosotros no lo salvamos. Necesitamos hacer algo. Cada uno de nosotros tenemos que buscar la forma de cambiar en cada uno, cambiar el sentimiento, ya no ser, ya no ser tan, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se me olvidó. Tan insensibles a lo que les pasa a los demás. No, al contrario, hay que ver al vecino con amor. Hay que ver al primo con amor. Hay que ver al cuñado con amor. Hay que ver, hay que ver a los hermanos de sangre con amor. A la esposa. Mire, sucede a veces que entre hermanos no se pueden ver y vienen a reconciliarse ya cuando uno de ellos está en el borde de la muerte, a la orilla de la muerte. Allí es cuando vienen y se consuelan y dicen perdón, perdón, perdón. Pero cuando ya no hay nada que hacer, cuando muy bien ellos pudieron haber sido felices desde antes, al haberse reconciliado consigo mismos y al haber estrechado los lazos de sangre, los lazos fraternos. Hay mucho por hacer, mucho. Es una labor titánica y un solo hombre no lo puede lograr. Por eso necesitamos nosotros la unidad, unirnos como un solo hombre todos y apoyar a nuestro presidente en lo que él está haciendo y olvidarnos de que vamos a recibir bien. No, hay que trabajar por el bien de la humanidad, por el bien de los que vienen atrás. ¿Quién sabe cuántos males les vengan a ellos también, como los males que nos llegaron a nosotros? Y yo sé que nuestros padres, nuestros ancestros, no visualizaron lo que estamos viviendo nosotros ahorita. Como nosotros tampoco podemos visualizar lo que pueden batallar nuestros jóvenes, que están ahorita jóvenes y que van a ser viejos a su tiempo. Pero no sabemos a qué se van a enfrentar ellos. Pero lo que sí podemos nosotros hacer es cambiar y tratar de darle vuelta a la tortilla, tratar de ser mejores seres humanos. Eso es todo. No se necesita más. Esas personas que andan en la política chapulineando es porque tienen otros intereses, tienen intereses mezquinos. Por eso yo les insisto, les digo, no les den sus votos a ellos, porque tienen intereses mezquinos. De otra manera no anduvieran ahí chapulineando. Pero vamos a ver qué viene. Vamos a ver qué pasa, porque ya las elecciones son en junio 6 o junio 5. Entonces, hay que tener cuidadito con eso. Cuidarnos los unos a los otros. Acuérdense, cuando salgan a la calle, guarden la sana distancia, cúbranse su tapabocas y lámense sus manos, porque en algunas partes, y ya eso del tapabocas ya lo están haciendo como una coerción, ya están obligándolos, y si no traes, te pueden llevar a que hagas trabajo comunitario, o te llevan a que hagas, te llevan a la cárcel a lo mejor por 24 horas. Entonces, no conviene, hay que cuidarse,
No es nada agradable estar enfermo del COVID, les digo. A mí ya me pasó y no es nada que le recomiende a nadie. Bueno, es todo. Y hay muchas cosas que se tienen que decir, ¿verdad? Pero ahí nos vamos, paso a paso, despacito. Cuando llega la inspiración, entonces nos volvemos a encontrar. Nos vemos, el abuelo 4T, aquí, desde este estudio, ya le digo estudio, pero no es nada, es una computadora el celular y una luz que me está aquí iluminando y ya le llamo estudio. Pero no, no lo es nada más un pequeño setup para que podamos tener una charla todos los días si la inspiración llega. Bueno, nos vemos. Dios los bendiga. El abuelo 4T se despide, ya les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.